la semana pasada. ¿Se acuerdan qué parábola? Muy bien, el sembrador. Y esta vez me tocó hablar a mí sobre la parábola de buen pastor, ¿sí? Y vamos a leerlo, vamos a buscar Juan capítulo 10 y le voy a pedir si quieren buscarlo en la Biblia o si no lo vamos a seguir con el video, porque el video está literal como está en la escritura, así que vamos a prestar atención ahí o si le quieren ir leyendo no hay ningún problema, más o menos 2 minutos sin monedas. Es la lectura de esta tarde, ¿no? Y bueno, creo que ya alguna vez se lo recomendé, si la pueden ver, esta serie digamos, del Señor Jesús basada sobre Juan. Es muy linda porque usted puede ir leyendo con la Biblia y puede ir viendo la interpretación en un video, ¿no? Está muy, muy linda. Pero volviendo a lo que estamos estudiando, hoy vamos a ver entonces esta parábola sobre el pastor. Y vamos a ver tres personajes que están nombrados aquí. Primero, él, el buen pastor, ¿sí? Luego, las ovejas, puede ser, pero está él, el asalariado, ¿sí? Que dice el pastor que es asalariado, y después están las ovejas, ¿no? Vamos a ver esos tres personajes, ¿sí? Tres identidades en el redil, el pastor, el asalariado y las ovejas. Ahora es impresionante cómo los relatos que hablan sobre las ovejas conocen al pastor es tan real. Hay muchos videos, yo creo que algunos hemos podido ver, donde hacen una prueba, ¿sí? Y van a un lugar donde están las ovejas y le piden a diferentes personas que empiecen a llamarla de la misma forma que el pastor llama a las ovejas, ¿sí? Y empieza una persona, y empieza otra, una mujer, un varón, un niño, pero las ovejas no se mueven. Pero cuando el pastor alza su voz y llama de la misma forma quizás que estaban haciendo las otras personas, las ovejas, ¿qué hacen? Reconocen la voz del pastor y se vienen y se mueven. Si usted pone ahí en YouTube o en algunos videos para ver, va a haber cantidad de esos videos. Y es impresionante verlo porque hay uno que vi donde solo se veía neblinas y una colina, un cerro lejos, y el pastor empieza a llamarlas y empiezan a venir. Vienen de todos lados y las conoce, ¿no? Y qué impresionante cómo el Señor utiliza cosas que nosotros podemos ver y entender para enseñarnos cosas espirituales. Y las parábolas tienen estos objetivos, ¿no? Primero, mostrar a los creyentes la verdad bíblica y también ocultar esa verdad para las personas que no quieren oír. ¿Por qué? Porque vamos a leer luego donde dice que hay personas que quieren, que oyen, pero no escuchan no entienden lo que el Señor está diciendo. Justamente en este momento donde Él habla, estaba hablando a los fariseos, que eran personas que conocían y sabían, pero en realidad no lo conocían realmente. A eso se refiere, ¿no? Que hay personas que realmente no llegan a conocer al Señor Jesús, porque los fariseos sabían de la Biblia, sabían de todas las tareas que ellos tenían que cumplir, pero no habían conocido realmente la voz del pastor. Bueno, vamos a ver entonces primero las características del buen pastor. En primer lugar, vamos a ver que da su vida por las ovejas. Es algo principal que dice ahí en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el verdadero amor se demuestra en sacrificio. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha tocado, ¿no? Como líderes o como hermanos que estamos a cargo de alguna actividad en la iglesia, tener que hacer cosas que por ahí demandan sacrificio para nosotros? Pero qué gozo es saber de que hay hermanos que hacen un sacrificio pero no se quejan y no es una excusa para ellos para no hacer algo. Porque a veces podemos nosotros usar
los problemas o las situaciones que pasan como una excusa de decir, no, pero yo no puedo estos días, se me complica en la semana, o venir el sábado a la tarde es medio complicado porque me tengo que volver antes de donde salí un domingo que quiero descansar, y me tengo que volver antes porque a las 7 empieza la reunión. Y muchas veces podemos poner muchas excusas, pero qué bueno es cuando nosotros realizamos una tarea para el Señor y de nuestro corazón sale gratitud, sale levantar nuestra voz en agradecimiento al Señor. Y esa debe ser, digamos, nuestro objetivo. Nosotros debemos trabajar en pos de eso, debemos trabajar en que cada vez que nosotros nos toque hacer algo, podamos hacerlo con alegría, podamos hacerlo sin estar renegando de lo que tenemos que hacer, o de que nos está quizás privando de algunas cosas que son buenas, pero cuando nosotros lo hacemos por amor al Señor, la bendición va a llegar a nuestra vida. Entonces el principio verdadero de un buen pastor se demuestra en eso, ¿no? Y es claramente que el único buen pastor que nosotros vamos a conocer va a ser nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Él ha dado su vida por cada uno de nosotros, ha derramado su sangre. Justamente en esta fecha estamos recordando eso, ¿no? Que Él ha entregado su vida totalmente en favor de nosotros. Ahora es importante que nosotros como hermanos también podamos acompañar a otras personas o a otros hermanos que quizás están empezando a caminar en los caminos del Señor, a discipularlos, que es algo que estamos viendo también este año, que nos decía nuestro hermano Luis, que es algo que vamos a tener como objetivo para este año, el tema de discipulado. Y qué bueno es ver hermanos y hermanas que están invirtiendo su tiempo en hacer el discipulado, ¿sí? De venir, estar, de poder tener un tiempo de leer la Biblia, de poder orar, de poder crecer con los hermanos que lo quieren y así lo desean, ¿no? También podemos ver que el buen pastor conoce íntimamente a las ovejas. Dice en versículo 14 de Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Justamente lo que veíamos recién, ¿no? Que las ovejas conocen la voz de su pastor y el pastor también las conoce. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice: por el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? A veces podemos pensar que el Señor, decimos a veces cuando pasamos situaciones difíciles o conflictos, pero ¿por qué el Señor se ha olvidado de mi familia? ¿Por qué el Señor se ha olvidado de mí? ¿Por qué el Señor me está haciendo pasar este tiempo de enfermedad? ¿O por qué el Señor me está haciendo pasar este tiempo de problemas en el hogar? El Señor no se olvida de ninguno de nosotros. Muchas veces somos nosotros los que nos olvidamos de ir a quien, a Cristo. Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos problemas, nos olvidamos, ¿sí? A veces queremos resolver nosotros y creemos que nosotros podemos hacer las cosas independiente de Dios. Y qué error tan grande es vivir independiente de Dios. Si podemos ver una lista sin fin en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de los ejemplos de las personas que quisieron vivir independiente de la voluntad de Dios. Me viene a la memoria así rápido Saúl, ¿sí? Cuando no quiso esperar al profeta, dijo: no, yo voy a hacer esto, cumpliendo un rol que no le competía a él en ese momento, y no esperó, ¿sí? Y no buscó a Dios, sino que él creía que él también podía hacer lo mismo que los profetas, ¿sí? Y muchas veces creemos que podemos vivir independiente de Dios, pero no. Así como vamos a ver después algunas características de las ovejas, el buen pastor nos conoce y obviamente que Él sabe de nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros acudamos a Él y no que tratemos de resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. El Señor nos conoce. Dios no solo te ve, sino que nos conoce profundamente. Un liderazgo que sabe el nombre, la situación y las luchas de los demás hermanos es un liderazgo que acompaña, es un liderazgo que lleva adelante al crecimiento de la iglesia. Y así como
el Señor Jesús lo tenemos como ejemplo, nosotros debemos tomar ese ejemplo de Él, ¿no? De poder nosotros acompañar, de poder estar, de poder ser personas que ayuden a crecer, ser hermanos que ayuden a crecer a otros. Otra característica del buen pastor es conocido por sus ovejas, es lo que veíamos recién, ¿sí? No solamente el buen pastor conoce, sino que las ovejas lo conocen, ¿sí? Y esto nos habla de algo muy práctico en nosotros. ¿Conocemos al Señor Jesús? Había una parte de la canción que decía, quiero conocer a Jesús. ¿Conocemos al Señor Jesús? ¿Cuánto conocemos de Él? ¿Hasta qué profundidad conocemos de Él? Quizás hemos escuchado de su palabra, hemos aceptado a Cristo y hemos quizás un tiempo aprendido de cómo leer, de cómo orar, pero no hemos tenido la actitud de conocerlo profundamente, de poder experimentar su gracia, de poder experimentar su poder en todas las situaciones de nuestra vida. Así que el desafío es ese, ¿no? No solamente entender de que el Señor Jesús como buen pastor nos conoce, sino nosotros conocer a nuestro buen pastor, al Señor Jesús. Otra de las características del buen pastor es que guía y protege. Juan 10:4, que ya hemos leído, dice así, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Hay algo que leí muy interesante que no sabía, que bueno, en Oriente y en Occidente son dos formas diferentes de manejarse con las ovejas, ¿no? En Oriente el pastor va delante de las ovejas y en Occidente, todo lo que es Europa, están acostumbrados a guiarlos por animales, ¿sí? Perros o ya adiestrados justamente para este trabajo, ¿no? Y hay una gran diferencia y un gran contraste. Si nosotros podemos ver y ponernos a pensar un poco, podemos entender, digamos, que hay dos verdades que se encuentran acá. Por ejemplo, en la primera, en Oriente, es algo voluntario, ¿sí? Las ovejas van porque conocen al buen pastor, escuchan su voz y obedecen y van. En Occidente tienen que ser guiados y llevados a fuerza, ¿sí? Porque es la forma en la cual ha sido, digamos, se manejan en Occidente, ¿no? Y muchas veces creemos que liderar o llevar adelante un ministerio o un servicio puede ser algo así. Muchas veces nos enfocamos en llevar y no entender de que todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser por obediencia. Así nuestra actitud tiene que ser esa. Cada vez que nosotros nos encaminamos en hacer alguna tarea en la iglesia, debemos hacerlo por voluntad y no por exigencias de otra persona. No tendrían que estar exigiéndonos a que vengamos a las reuniones, a que ocupemos un lugar en la iglesia para poder servir, a que podamos ejercer nuestros dones, sino que de nosotros mismos, de nuestra voluntad, por medio de la obediencia a la palabra, debemos acercarnos al Señor, ¿no? Y ahora hemos tenido la reunión hace un par de fines de semana atrás, donde se han abierto las invitaciones a los distintos ministerios, ¿no? Y surge la pregunta, ¿en qué me estoy involucrando con el Señor? ¿En qué tarea? Y es un desafío grande porque volvemos a lo que decíamos recién, que no tiene que ser algo por obligación, no tiene que ser algo porque nos digan que tenemos que estar en este lugar, sino que tiene que nacer de nosotros. Y cuando nace de nosotros y aceptamos una tarea para hacer para el Señor, vamos a ver los frutos y lo vamos a hacer con gozo, ¿sí? Lo vamos a hacer con gozo porque no es algo impuesto, sino es algo que hemos entendido de parte del Señor. Entonces podemos ver que el buen pastor guía y protege de todo lo que pueda hacer daño a las ovejas. Bueno, da su vida por cada una de ellas. Ya hemos hablado de eso también y entendemos que el Señor Jesús ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a seguir y la segunda característica que vamos a ver ahora es del asalariado, ¿sí? Y hay algo que dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 12. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿sí? No son propias las ovejas. Entonces podemos decir que
no tiene una relación con las ovejas, ¿sí? Donde no hay amor, no hay un verdadero cuidado, ¿sí? Recién hablábamos del buen pastor, del ejemplo del buen pastor, pero muchas veces podemos tener esta actitud que tiene el asalariado, el que solamente va a cuidar las ovejas porque tiene que recibir un pago. Leía que también decían, no generalmente eran personas malas, no eran personas malas, pero su objetivo solamente era ganar un dinero por el trabajo que ellos tenían que hacer. No había un cuidado más profundo por las ovejas, no las conocían. Yo calculo que, no sé, capaz que el buen pastor o el pastor que es dueño de las ovejas conoce y le pone nombres. Yo cuando tenía animalitos en mi casa, lo que fuese, conejo, perritos, he tenido bastante, ¿no? Y le poníamos nombre así. Seguramente, quizás el pastor también debe tener algunas ovejas con su nombre y las conoce, y saben, pero el asalariado dice que no. El asalariado va, cumple un horario, un tiempo, recibe su paga y se va, ¿sí? Es más aún, dice que cuando viene el lobo no se hace cargo, dice, no, yo no me voy a meter, yo no voy a arriesgar mi vida por algo que no es mío, ¿sí? Y hay un sentido de pertenencia y de propiedad también en esto, ¿no? De poder entender cuál es mi lugar y cuál es a dónde yo pertenezco, ¿no? Y esto habla también de lo que nosotros podemos hacer en la iglesia. Volvemos al tiempo de poder decidir en qué vamos a servir al Señor. Es bueno que podamos nosotros apropiarnos del ministerio donde estamos, en el buen sentido, no de decir esto es mío y no lo hace más nadie, sino en el deseo de servir al Señor fervientemente en lo que nos toque hacer. Decir, esto es lo que el Señor me ha dado, este es el talento que el Señor me ha dado, este es el don que Dios me dio, quiero desarrollarlo para edificación de la iglesia y lo debo hacer con alegría, ¿sí? Entonces vemos que el asalariado no tiene relación con las ovejas y donde no hay amor no hay verdadero cuidado. Cuidamos de las ovejas que estamos o somos, tenemos a nuestro cuidado. Muchas veces el Señor nos ha dejado un grupo de niños, un grupo de adolescentes, un grupo de hermanos mayores, un grupo de la iglesia completamente a cuidado de cada uno de nosotros. Y muchas veces no tomamos esa responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Qué importante es tener en cuenta el buen ejemplo del buen pastor y compararlo con el pastor asalariado, con la persona que cuida por solamente un interés, que es, en este caso, la paga. Y muchas veces podemos tener un servicio, un ministerio defectuoso por esta razón, porque no entendimos cuál es el objetivo de servir al Señor. Muchas veces servimos, pero lo hacemos como un asalariado y no tomamos conciencia del daño que eso causa en la iglesia, el daño que causa el crecimiento espiritual de la persona a quienes tenemos cuidado y también nuestro, obviamente, porque no hemos entendido lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Bueno, sirve por intereses personales, no por ganancia deshonesta, dice en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice que no debemos hacer nada por ganancia deshonesta, sino está hablando literalmente de dinero, sino de nada de lo que nosotros hagamos, lo hagamos por otro motivo, que nada nos motive más que el servirle al Señor, ¿sí? Que no busquemos un lugar o una posición, que no busquemos la gloria del hombre, que no busquemos la aceptación de las personas, sino que busquemos servirle y agradarle al Señor. Bueno, hablamos también de que huye en los peligros, dice que ve venir al lobo y huye. Y esto nos habla de que muchas veces las crisis revelan el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Ustedes pónganse a pensar cómo hemos reaccionado nosotros individualmente, como pareja algunos o como familia, cada vez que hemos o han tenido alguna situación o alguna crisis. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Sí? Y muchas veces eso revela el corazón del líder, ¿sí? Dice que el asalariado ve el problema y se borra, literalmente se va, no le interesa. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema o una situación difícil en nuestro hogar?
Preferimos dejarlo ahí, no hablarlo, pasamos, o como iglesia, cuando hay un problema en la iglesia, algo que ha afectado a la iglesia, ¿cómo reacciona la iglesia? Bueno, yo no digo nada, no opino, no hablo, no apoyo, pero tampoco hago nada para que cambie algo. Muchas veces nuestra actitud frente a la crisis demuestra lo que hay en nuestro corazón. En este ejemplo del asalariado, dice que hay un descuido total, no le interesa, huye, se va. Nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos alguna situación difícil, ¿cómo hacemos para llevarla adelante? Que el Señor nos ayude a tener en cuenta en los momentos de crisis cómo reaccionamos cada uno de nosotros. Y bueno, esto habla también de que permite que el rebaño sea dañado, porque obviamente no lo está cuidando, ¿no? Y nacen de todo lo que hemos estado viendo, nacen algunas afirmaciones como servir sin amor, el servicio es sin amor, el misterio es sin entrega y la presencia sin compromiso, porque a veces podemos estar presentes, como lo es el asalariado, porque él está, pero no hay un compromiso real por lo que tiene que hacer, que es cuidar en ese caso. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros de tomar un servicio, un ministerio o una actividad en la iglesia por presencia, pero no con compromiso? Porque a veces podemos estar, pero podemos estar cero comprometidos con lo que el Señor nos ha dado. Y qué peligro que es para la iglesia, porque a veces nos ponemos en un lugar donde el Señor no nos ha dado. Que el Señor nos ayude a discernir esto, ¿no? Que podamos tener claro en el corazón de que no podemos servir solamente con la presencia, sino con un compromiso real al Señor. Y por último vamos a ver algunas características de las ovejas. Bueno, primero vamos a ver que dice que oyen la voz del pastor. Bueno, las verdaderas ovejas escuchan a Cristo por encima de todo. Y a veces qué difícil es esto, ¿no? Porque no sé si conocer la voluntad de Dios es lo difícil. Yo creo que lo más difícil es poner en práctica la voluntad de Dios. Porque muchas veces entendemos lo que el Señor quiere para nuestra vida. Si nosotros podríamos a pensar ahora y pondríamos delante del Señor esta pregunta que por ahí nos hizo Luis, ¿en qué lugar vamos a estar sirviendo? Le preguntaríamos, Señor, ¿vos querés que yo sirva? ¿Vos querés que yo sirva en la iglesia? ¿Qué creen ustedes que el Señor va a responder? Que sí, ¿sí? Y a veces sabemos de que esa es la voluntad del Señor, que podamos servirle. Después podemos hablar de cómo debemos hacerlo, cómo debe estar nuestro corazón, pero lo principal es eso, entender de que el Señor te quiere utilizar, porque dice que a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talento para que lo guardemos. ¿Es así? ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para usarlo en la iglesia. Entonces, entendemos de que la voluntad del Señor es que yo pueda servirle. Ahora, lo difícil es poner en práctica la obediencia cuando hemos conocido la voluntad del Señor. El Señor necesita de cada uno de nosotros. O sea, Él no es que no va a poder hacer algo porque no estemos nosotros, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? Pero Él necesita que cada uno de nosotros seamos una parte activa de la iglesia, cumplamos una función dentro del cuerpo. Cada uno somos parte de este cuerpo, entonces debemos cumplir un rol dentro de la iglesia, pero debemos hacerlo activamente. Muy bien, conocen al pastor y esto habla también de nuestra relación personal con Dios, ¿no? Qué importante es cada día poder cultivar nuestra relación personal con Él. Dice así, las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 14 dice esto, el principio es la salvación es relacional. Y cada uno de nosotros hemos conocido a Cristo. Hoy hemos venido en esta tarde-noche a poder recordar eso. Venimos a celebrar la cena, venimos a recordar el momento en el cual hemos conocido al Señor Jesús. Otra característica es, bueno, que siguen al pastor, ¿sí? Ahora, volvemos a lo que decimos recién, no hay una forma de seguir sin obediencia, ¿sí? Si escuchamos la voz del Señor,
y vamos, tenemos que obedecer, tenemos que estar dispuestos a obedecer, ¿sí? Queremos conocer la voluntad del Señor, el Señor nos va a mostrar la voluntad, su voluntad en nuestra vida. Ahora, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, he entendido lo que tú quieres que yo haga este año, he entendido lo que tú quieres que cambie de mi vida este año, he entendido a lo que tú me estás desafiando este año y lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, habla de eso, de seguir, pero seguir con obediencia. Y podemos ver también que no siguen a voces extrañas, ahí lo que decíamos hace rato, ¿no? Que a las ovejas la pueden llamar varias voces, pero ellos van a reconocer la voz del pastor. Y debemos nosotros estar atentos también, ¿sí? A no seguir estas voces extrañas. ¿Y cuántas veces nos puede llegar a pasar, como decíamos hace rato, dónde vamos cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas? Y muchas veces nos acercamos a personas incorrectas. Y no estoy hablando solamente personas que no son de la iglesia, ¿sí? Hay personas que por ahí, dentro de la iglesia, cuando los consejos o la forma de conducirse no son basados en la escritura, pueden dar mal consejo. Podemos dar un mal consejo a otras personas. Pero mientras nosotros nos mantengamos íntegros en la palabra, podemos dar buenos ejemplos. Pero cuando nos acercamos a personas que no conocen a Cristo, o cuando nuestra amistad está muy ligada a personas que no conocen a Cristo, y escuchamos cosas que nos puedan decir, muchas veces van a ser erradas, ¿sí? Y debemos ahí nosotros reconocer qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Así como veíamos recién que es una característica de estas ovejas que reconocen la voz de su pastor, nosotros también debemos reconocer qué es lo que me edifica, qué es lo que me lleva al crecimiento y cuál es la voluntad del Señor en mi vida. Podemos decir entonces que el creyente no es autosuficiente. Podemos ver que necesita dirección constante, así como las ovejas necesitan ser dirigidas para poder ir a lugares donde hay buena pastura, donde hay lugares donde puedan tomar agua. Así nosotros también necesitamos la dirección de Dios y su seguridad está en el pastor, no en sí mismo. Volvemos a esto, a no vivir independientes de Dios. Debemos vivir constantemente dependiendo del Señor en todo momento. Ahora es interesante cómo el Señor ha utilizado las parábolas para poder enseñar a las personas, ¿no? Y las personas por ahí eran cosas cotidianas en las cuales ellos veían y decían, sí, esto es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Y no es algo tan simple como es la vida de un pastor y unas ovejas, nos da esta enseñanza y estas características que debemos buscar. Obviamente siempre teniendo como ejemplo al buen pastor, ¿sí? Que ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Si hay un llamado a examinar nuestra vida, si estamos liderando, eres pastor o eres asalariado, si eres creyente, eres oveja o solo asistente, porque al final no importa cuánto sabemos, sino a quién seguimos realmente. Cada uno de nosotros estamos desafiados y estamos llamados a poder buscar y conocer más la voz del Señor para poder avanzar en nuestra vida. Así que este tiempo de compartir su palabra nos desafíe esto en la semana a poder estar pensando, ¿no? Pensemos en estos tres personajes, el buen pastor, el asalariado y las ovejas. Y cada una de sus características nos van a llevar a pensar en nuestra vida. Ojalá podamos tomar cada característica del buen pastor y trabajarlas en nuestra vida para poder crecer y mejorar. Y si hay algunas características del asalariado que quizás tenemos en nuestras vidas, erradicarlas, sacarlas de nuestra vida, porque eso no va a producir crecimiento ni cambio.